Muy bien, vamos a empezar con lo que es la regla de tres. Como un breve recordatorio, es algo muy necesario para el siguiente tema que vamos a avanzar. La regla de tres puede ser dos, la simple y la compuesta. La regla de tres simple es la relación que van a tener tres magnitudes. Y la relación de estas tres magnitudes nos van a dar como resultado una cuarta. La regla de tres compuesta hace relación de más de tres magnitudes, pueden ser 4, 5, 7, 10, etcétera, pero estos conjuntos nos van a dar lugar a otra resultante. Vamos a ir viendo dos ejemplos aquí para ir practicando. Tenemos que una naranja cuesta $72. ¿Cuál será el precio de 20 naranjas? ¿No? Ya nos está empezando a hacer la relación. Tenemos aquí tres magnitudes: 12 naranjas, $72 y 20 naranjas. Tres magnitudes, dos representan a lo mismo, lo que son, perdón muchachos, lo que son naranjas, 12 y 20, esas magnitudes. 72 representa dólares. Y me pregunta cuánto valdrán 20. Entonces me está preguntando una tercera, una cuarta magnitud que va en relación a precio, ¿no? A costo. Entonces nos está diciendo esa relación de esas tres magnitudes. Por el otro lado tenemos que si 6 obreros tardan 12 días en realizar un trabajo, ¿cuánto tardarán 8 obreros, ¿no? En realizar el mismo trabajo? Entonces aquí tenemos de la misma forma tres magnitudes: obreros, días, ¿no? Obreros está con dos números diferentes, con dos montos diferentes. Y nos pide otra relación según el tiempo. Pero aquí tenemos que leer bien. Los dos ejemplos que teníamos anteriormente son similares, pero uno nos habla de cantidades que van a ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Si recuerdan el primer ejemplo, volveremos, habla de 12 naranjas, cuestan 72, 20 naranjas, ¿cuánto costará? Obviamente, si van a ser más naranjas las que voy a comprar, el costo va a ser superior. En cambio, en el segundo obrero, en el segundo ejemplo, si voy a realizar una obra con 12 obreros y va a tardar 12 días, si voy a aumentar 2 obreros y ahora van a ser 8, ¿cuánto va a tardar? Si se dan cuenta, aquí, cuando aumento la cantidad de gente, el tiempo va a reducir. Entonces, va a ser, perdón, inversamente proporcional. Entonces, ¿cómo tenemos que identificar? Aquí podemos ver. En el primer caso nos indica que más naranjas va a costar más dinero. Si fuera menos naranjas, costaría menos dinero. Entonces va a corresponder a lo que es una relación proporcional. Tienen que ir viendo eso. Es una relación proporcional. Pasamos para el segundo caso. Si teníamos más obreros, van a tardar menos tiempo. Si tenemos menos obreros, van a tardar más. Entonces, esta es una relación inversamente proporcional, ¿no? Si uno aumenta, el otro disminuye. Tienen que recordar esta parte. Cuando hablamos de este tipo de ejercicios, ya van a ser inversamente proporcionales, porque va a ser lo contrario, por así decir. Si aumento más obreros, menos tiempo. Entonces, si algo sube, el otro baja. Eso va a corresponder entonces para la regla de tres inversa. Vamos a ir resolviendo ahora entonces matemáticamente cómo sería. Vamos a anotar primero las relaciones. Del primer ejercicio era 12 naranjas valen $72. 12 naranjas
$72, ¿no? Los estamos anotando su relación. 20 naranjas, ¿cuánto valdrá? De aquí sale nuestra incógnita de X. 12 y 20 corresponden a naranjas, entonces los pongo en una misma columna. Y dólares con dólares en la otra columna, ¿no? Estamos igualando. Y aquí lo que procedo a hacer es multiplicar de forma diagonal. Primero, los valores que no tengan X. Entonces, de forma diagonal sería de esta manera y de esta manera. Entonces, primero los que no tengan X. 20 por 72. Entonces, 20 por 72 voy a multiplicar y lo voy a dividir entre la diagonal que contiene la X, ¿no? Esta es la diagonal que contiene la X. Entonces voy a dividir entre esta diagonal, sería dividido entre 12. Realizo esta operación y me sale 120. Entonces, 20 naranjas costarán $120. Esa es la forma de resolver con la regla de 3, simple, cuando son directamente proporcionales. No se olviden esto. ¿Cómo sabemos que es proporcional? Porque 12 naranjas valen 72, 20 ¿cuánto va a costar? Sabemos que va a costar más. Y eso sacamos por el contexto de la pregunta. Realizamos entonces el que era nuestro segundo ejemplo, donde nos decía que 6 obreros van a tardar 12 días en realizar un trabajo. Y nos pregunta, ¿cuántos días van a tardar si ahora tenemos 8 obreros? Entonces, por el mismo contexto de la pregunta, sabemos que mientras más personas tengamos en la obra, en menos tiempo lo van a hacer. Corresponde entonces a una relación inversamente proporcional. Si aumento obreros, disminuyo tiempo. Para este tipo de casos, acomodo de la misma manera nuestra relación primero, 6 obreros tardan 12 horas. 6 obreros, 12 horas. Abajo, 8 obreros, ¿cuánto tardarán, no? Y estamos ordenando obreros, días, ¿no? En sus mismas columnas. Y cuando es inversa, lo que hacemos es multiplicar en forma horizontal la primera línea. Como ven aquí, estoy multiplicando la primera línea y la voy a dividir entre la segunda línea. No se olviden entonces que cuando sea inversamente proporcional, multiplico la primera línea y lo divido entre la segunda, ¿no? Sin contar la X. 6 por 12 dividido entre 8. 6 por 12 dividido entre 8 y me da 9. Entonces, con 8 obreros voy a tardar 9 días. ¿No? De esa manera se resuelve con la regla de 3, muchachos, hablando de ejercicios simples. Tanto cuando es proporcional y cuando es inversamente proporcional. Entonces vamos a realizar aquí algunos ejemplos, algunas aclaraciones. Cuando hablamos de costos de mercadería y cantidades de la misma mercadería, hablamos de una relación directa. Cuando hablamos del sueldo de un obrero y el tiempo de su trabajo, de la misma manera va a ser una relación directa. Número de obreros y trabajo realizado, igual, directa. El peso de los cuerpos y volumen, directa. Distancia recorrida y tiempo empleado, igual va a ser directa, ¿no? Esos son algunos ejemplos para que vayan recordando. Para inversa, después tenemos tiempo empleado en hacer un trabajo y cantidad de obreros. No, tiempo y obreros va a corresponder a inversa. Velocidad de un automóvil
para recorrer una distancia corresponde a inversa. Velocidad y distancia son inversos. Largo y ancho de rectángulos de la misma área. No tienen una misma área, pero el largo y el ancho van a ir variando de forma inversa. Entonces, estos detalles tienen que recordar más o menos para otro tipo de problemas. Esto va a ser como una guía. Recuerden, siempre que aumente algo, si sé que va a aumentar, va a corresponder a una relación directa. Y si en uno de los montos yo aumento y sé que va a reducir el otro monto, entonces corresponde a una inversa. Para eso lo que se tiene que hacer siempre es analizar el enunciado de las preguntas. Pasamos entonces ahora a lo que es la regla de tres compuesta. Aquí van a intervenir más magnitudes, ya no solo tres, pueden ser 4, 5, 6, 7, etcétera. Para esto, lo que se hace es realizar la regla de tres por partes, pero vamos a ir haciendo primero una sección con la regla de tres y luego volvemos a hacer otra vez con la regla de tres. Vamos a realizarlas en diferentes grupos para este caso. La regla de tres que esté conformada por varias reglas de tres simples directas, o sea que todas son directamente proporcionales, es una regla de tres compuesta directa. Varias reglas de tres simples inversas van a dar lugar a lo que es la regla de tres compuesta inversa. Y varias reglas de tres, ya sean inversas o directas, nos van a dar lugar a la regla de tres compuesta mixta. No se olviden eso. Entonces, si es puro directos, regla de tres compuesta directa. Si es puro inversos, regla de tres compuesta inversa. Y si está mezclado entre directas e indirectas, regla de tres compuesta mixta. Vamos a ir realizando algunos ejemplos. Leemos entonces primero el enunciado del problema. Un automovilista sabe que para cubrir cierta distancia, en 10 días, a razón de 12 horas diarias, debe andar un promedio de 42 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad debería andar para realizar el mismo trayecto en 8 días viajando solamente 9 horas? Como pueden ver aquí, nos está dando varias relaciones, varias partes de magnitudes. Tenemos por una parte los días, aquí 10 días, 8 días, 12 horas, 9 horas, 42 kilómetros por hora y queremos saber a qué velocidad debe cambiar. Lo primero que hacemos es revisar si va a ser proporcional, directa o inversa. Entonces, revisamos. Para cubrir el mismo trayecto en menos días, va a tener que ir a mayor velocidad, ¿no? Estamos empezando por los días, ¿no? De 10 días queremos reducir a 8 días, pero era con relación a la velocidad. Entonces, para cubrir en menos días, tiene que subir o incrementar la velocidad. Entonces, es inversa. Después tenemos que si viaja a mayor cantidad de horas, puede reducir la velocidad, ¿no? Seguimos aquí con esta parte de tiempo y velocidad. Si viaja a menor cantidad de horas, va a tener que subir la velocidad. Si viaja más horas, puede reducir la velocidad. Entonces, sigue siendo de forma inversa aquí. Al ver que ambas relaciones son inversas, tenemos una relación o una regla de tres compuesta inversa.
Y tenemos que empezar a resolver. Lo primero que agarramos es seguir nuestras relaciones. Hemos hecho en base a la incógnita, que nuestra incógnita era una velocidad. 10 días a 42 kilómetros por hora. 10 días a 42 kilómetros por hora, ¿no? Estamos acomodando nuestra relación. Para hacerlo en 8 días, ¿a qué velocidad tendría que hacer? Entonces, es inversa, recuerden. Cuando es inversa, tenemos que multiplicar en forma horizontal, ¿no? La primera línea dividido entre la segunda. 10 por 42 dividido entre 8. Entonces, esta primera velocidad que vamos a hallar es 42 por 10 dividido entre 8. Continuamos entonces, seguimos a esta otra sección. Ahora que tenemos esta nueva velocidad, por así decir, pasamos a la siguiente relación, que va en la relación a horas que va a conducir y velocidad. ¿Por qué seguimos utilizando velocidad? Porque esa es parte de la pregunta donde nos dice a qué velocidad tendrá que manejar para cumplir con el horario. Seguimos entonces, ahora es 12 horas con la nueva velocidad. Aquí podemos realizar la división o por el momento mantenerlo anotado así. Esto es para que se ubiquen la nueva velocidad. En 9 horas, ¿a qué velocidad tendrá que incrementarse? ¿No? Entonces, seguimos hablando de inversa. Para inversa multiplicamos en forma horizontal lo de arriba y lo dividimos entre lo de abajo. Una forma de expresarlo sería 42 por 10 dividido entre 8 por 12. 42 por 10 por 12 dividido entre 8 dividido entre 9, ¿no? Estamos haciendo de forma horizontal. Otra forma sería ir resolviendo por partes. Calculamos esta parte y nos va a dar 70 kilómetros por hora, ¿no? Resolviendo. Entonces, este conductor tendría que aumentar la velocidad de 42 kilómetros por hora, tendría que subirla a 72 kilómetros, perdón, 70 kilómetros por hora, ¿no? Para llegar a la misma velocidad. Pasamos al siguiente ejemplo. Nos dice que el dueño de una tejeduría ha calculado que para tejer 630 metros de tela, 8 operarios tardan 7 días, ¿no? Para cumplir con 630 metros de tela, 8 operarios van a tardar 7 días. Si 2 tejedores no pueden trabajar, con lo cual solo van a quedar 6, ¿cuántos días tardarán para hacer 810 metros de tela? Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar las preguntas o el problema y ver las relaciones. Para tejer más cantidad de tela, se necesita más días, ¿no? Mientras más necesito, voy a necesitar más tiempo. Entonces, esta va a ser una relación directa. Pero si voy a tener menos obreros, voy a tardar más tiempo. Entonces, esta parte va a ser una relación inversa. Entonces, esta va a ser una regla de 3 compuesta, ¿no? Nuestra primera parte, que corresponde a mayor cantidad de tela, va a corresponder a mayor tiempo de trabajo. Ahora, menor cantidad de trabajadores, como pueden ver, estoy reduciendo trabajadores, también va a hacer que sea mayor el tiempo de trabajo. Entonces, en esta parte es inversa. Menos trabajadores, más tiempo. Una relación inversa. Anotamos entonces nuestros datos. 630 metros lo podían hacer en 7 días. Eso es lo que se nos indicaba aquí. 630 metros en 7 días.
Y 810 metros, ¿en cuántos días lo harán? Esto es una relación directa, no se olviden. Cuando es directa, multiplicamos de forma cruzada. 810 por 7, ¿no? De esta manera. Dividido entre la diagonal que está con la X. Dividido entre 630. Pasamos, ahora esta es la nueva cantidad de días. Y vamos a hacer con relación a los obreros. 8 obreros tardan esta cantidad de días para hacer los 810 metros de tela. 6 trabajadores, ¿cuántos días tardarán entonces ahora? Eso es lo que se nos pregunta. Esto corresponde a una relación inversa, ¿no? Porque está disminuyendo. Entonces, como es inversa, multiplicamos la parte de arriba de forma horizontal y la dividimos entre la parte de abajo. Entonces sería 8 por 7 por 810. 7 por 810 por 8 dividido entre 630 por 6, porque esta parte igual está pasando a dividir. Resolvemos esta parte y nos va a dar que es 12 días. De esta manera entonces se calcula con la regla de 3 compuesta cuando tengamos varias magnitudes. En esta parte simple para la regla de 3, muchachos, tenemos que ver si va a ser directa o si va a ser inversa. Hasta esta parte, hasta esta sección, ¿tienen alguna duda, muchachos? Muy bien, como creo que no hay ninguna duda, vamos a continuar. Vamos a entrar a lo que son razones y proporciones. Las razones o proporciones se van a ir, igual que hemos visto hace rato, en directa, inversa y compuesta. De la razón directa salen los porcentajes. No se olviden esta parte. Los porcentajes son relaciones directas. Ahora, tenemos qué son las razones y las proporciones. La razón y proporciones van a ser una forma de verificar o de averiguar cuál es la relación que existe entre dos magnitudes, o sea, entre dos valores. Por ejemplo, han debido escuchar ustedes alguna vez de los albañiles, ¿no? Que por cada pala de cemento ponen 2 palas de arena o 3 palas de arena. Entonces ahí hay una relación. Por cada pala de cemento se ponen 3 de arena. De la misma manera van a existir relación en otros tipos de magnitudes que aparentemente no tendrían relación entre sí. Por ejemplo, aquí nos dice que por cada kilo de pescado vamos a pagar una cantidad. No, la relación ahí va en relación de dinero. No, mientras más kilos de pescado compre, más dinero voy a pagar. Entonces, de esa manera igual existe una relación. Entonces, la relación para la razón, entonces anotándolo a partir de ahora como razón, que es la comparación entre dos cantidades, la vamos a anotar de la siguiente manera. La razón va a ser el cociente de estas dos magnitudes. El cociente se refiere a una división. Tenemos aquí nuestras dos magnitudes representadas por A y B. Como en el ejemplo de la arena y el cemento. Una pala de cemento
por cada 3 palas de tierra. 1 a 3. De esa manera se lee, o como 1 es A3. 1 de arena, 1 de cemento es A3 de arena, ¿no? Más o menos de esa manera van a ir leyendo. La razón va a ser el resultado de esta división entre A y B. En el caso de nuestro ejemplo sería entre 1 y 3, ¿no? Y nuestra razón sería de 0.3333, ¿no? Como un solo dígito. Ahora, a la parte del numerador o la parte de la izquierda de la razón corresponde a lo que es mi antecedente. Y a la parte derecha o a lo que es mi denominador se lo va a conocer como consecuente. No se olviden entonces esos dos, mi antecedente y mi consecuente. ¿Dónde vamos a aplicar la parte de las razones? En la cartografía, la razón también se conoce como escala. Por ejemplo, si nos dicen que un mapa está en escala de 1 a 1000, ¿qué va a significar? Por ejemplo, estamos diciendo que es 1 centímetro. En el mapa va a decir que 1 centímetro en este mapa, en esto que está dibujado, representa 100 centímetros en la vida real. 1 centímetro de este mapa va a representar 100 centímetros en la vida real. Como también podría estar anotado como que 1 centímetro del mapa corresponde a 1000 metros, o 1 centímetro del mapa corresponde a 1000 kilómetros, etc. Pero está haciendo una relación. En este caso vamos a suponer que 1 es 1 centímetro y 1000 es 1000 centímetros. Entonces, 1 centímetro en el mapa, 1000 centímetros en la vida real. De esa manera tenemos que ir trabajando, o se va a ver cuando haya la razón. En este caso, más conocida como escala. Otra aplicación va a ser para los demógrafos, los que se encargan de ver la evolución de la población. Aquí vamos a ver cuál va a ser la razón de la natalidad anual. Quiere decir de cuántos bebés nacen respecto a otra cantidad. Nos van a dar el dato directamente de esta manera, donde nos dice que 13 a 1000. ¿No? De esta manera tienen que leer cuando hablamos de razón. 13 a 1000. ¿Qué quiere decir? Pero que por cada 1000 habitantes van a nacer 13 bebés. O otra forma de leer es, nacen 13 bebés por cada 1000 habitantes, ¿no? Son dos formas de leer. Y lo vamos a anotar de esta manera, ¿no? 13 sobre 1000. También lo vamos a ver cuando hablamos de la razón entre población y superficie, ¿no? La relación entre estos dos nos da lo que es la densidad poblacional. Para este caso, lo que se tiene que saber es la cantidad de personas y la cantidad de metros o kilómetros cuadrados, ¿no? La superficie. Nos dice en este ejemplo que la población de Antofagasta es de 285.255 personas y que la superficie de este terreno es de 30.718.1 kilómetros cuadrados. Entonces, aquí nos está dando la razón y lo acomodamos nuestro antecedente sobre nuestro consecuente. Antecedente sobre el consecuente. Personas sobre superficie en este caso. Realizamos la división y me da 9.3, ¿no? Un solo valor. Mi razón es de 9.3 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? A eso hace referencia aquí el uso de razón en la densidad. Pasamos después a lo que es las razones
equivalentes. No, las razones equivalentes quiere decir que van a tener o van a representar el mismo valor entre ellas, siempre y cuando su resultado de su cociente sea el mismo. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver de 3 a 4. Vamos a ver si es equivalente a 6 y 8. Para eso vamos a dividir antecedente y consecuente, o sea, 3 dividido entre 4 y nos da 0,75. Comparamos con la otra razón, 6 y 8, dividimos 6 entre 8 y nos da 0,75. Como tienen el mismo valor de su cociente, o sea, de su división, quiere decir que estas son equivalentes entre sí, que valen lo mismo, por así decir. Después tenemos aquí el 2 a 4 y 4 a 8. Realizamos de la misma manera la división 2 entre 4, 0,5, 4 entre 8, 0,5. Entonces, de la misma forma son equivalentes. 5 a 2, vamos a ver que sea equivalente a 10 a 4. 5 entre 2, 2.5, 10 entre 4, 2.5. Entonces, de esa manera estamos verificando si son equivalentes. Ahora, por ejemplo, 3 a 4, que estoy tomando de aquí, voy a revisar si es equivalente con 2 a 5. Como vemos que en la división nos han salido diferentes, entonces estos dos no son equivalentes, ¿no? Son distintos o diferentes. Pasamos a la siguiente parte, que es amplificar o simplificar nuestras relaciones. Según lo que se esté trabajando, va a ser necesario amplificar o dividir. Para eso, si queremos simplificar, vamos a realizar divisiones. Al igual que se hacen las fracciones, tenemos que dividir entre el mismo valor, tanto arriba como abajo. Vamos a dividir, por ejemplo, 12, 18. Mi relación es 12, 18. Quiero simplificar. Voy a simplificar entre 2 y me da 6, 9. 12 entre 2, 6. 18 entre 2, 9. Como ven, ya se ha simplificado en esta sección, pero me parece todavía que sigue siendo números elevados y voy a revisar si todavía puedo simplificar. Entre 2 no puedo, entre 3 puedo simplificar. 6 entre 3, 2. 9 entre 3, 3. 2 tercios. A partir de aquí ya no puedo simplificar más y lo dejo ahí como 2 tercios mi razón, ¿no? 2 a 3. De la misma manera, para algunos casos se necesita que el valor de la relación incremente. Para eso, lo que se tiene que hacer es multiplicar al antecedente y al consecuente por el mismo valor. Por ejemplo, aquí lo voy a llevar directo hasta este extremo. Voy a multiplicar al antecedente por 6. 2 por 6, 12. Al consecuente también tengo que multiplicar por el mismo número, o sea, 6. 3 por 6, 18. ¿No? Y de esa manera lo he amplificado mi relación. Vamos a ir viendo lo que son ahora las proporciones. Las proporciones va a ser la equivalencia entre dos razones. La equivalencia entre dos razones, no se olviden. Lo anotamos como A es a B y C es a D. Y la relación lo podemos leer como A es a B, como C es a D. No es simplemente una forma de interpretar las proporciones. Decimos que estas son equivalentes, ¿no? Es la demostrar, en otras palabras, la equivalencia de dos relaciones.
vamos a ir viendo, por ejemplo, que el producto de los medios tiene que ser igual al producto de los extremos. Cuando lo vemos de esta manera, los extremos es el antecedente del primero con el consecuente del segundo. Y los medios son el consecuente del primero multiplicado con el antecedente del segundo, ¿no? De forma cruzada, en otras palabras. Y me dice que A por D tiene que ser igual a B por C. Vamos a ir viendo la proporcionalidad directa. Dos o más cantidades A y B son directamente proporcionales cuando su cociente es constante. ¿Qué quiere decir? Que A dividido entre B me va a dar K. De otra manera anotado, A es igual a K por B. Entonces, a medida que yo incremente cualquiera de estos valores, de la misma manera va a ir incrementando estos segundos, pero K va a mantenerse como constante. Pasamos ahora a lo que es a porcentajes. Para calcular el porcentaje, se divide el número entero que se nos ha asignado en 100 partes. Siempre lo vamos a dividir en 100 partes. Y la cantidad que extraemos va a corresponder al porcentaje. Por ejemplo, si una cantidad la dividimos en 100 partes iguales y tomamos 25 de esas partes, eso va a corresponder al 25%. ¿No? Ya no estamos hablando aquí de una cantidad, estamos hablando de un porcentaje. El 10% de 10 litros es 1 litro. El 10% de 100 litros es 10 litros, ¿no? Estamos hablando aquí de porcientos, entonces no hablamos de una cantidad fija, sino de porcentajes. Tenemos aquí entonces, se dice que el 10% de los alumnos de este curso son mujeres. Entonces se nos dice en otras palabras que de cada 100 alumnos, 10 van a ser mujeres y 90 van a ser hombres. Pero no se nos está dando el total de números. Podrían ser 40 alumnos, podrían ser 100 alumnos, podrían ser solo 20. Entonces aquí solamente estamos hablando en porcentajes. ¿Cómo vamos a calcular los porcentajes? Vamos a ir anotando A de esta manera. P corresponde a nuestro porcentaje sobre 100. 100 que corresponde al 100%, a nuestro total. Q va a corresponder a una fracción, a una parte que estoy sacando, a mi cantidad que he disminuido. Y C corresponde al total, ¿no? A la cantidad total. No hablamos de porcentajes, sino de cantidades en este lado. ¿Cómo vamos a hacer? Por ejemplo, se nos pide el 32% de 459 personas. El 32% de 459. Anotamos entonces P, ¿no? Que ahora es 32, que corresponde a nuestro porcentaje, dividido entre 100. X es esa cantidad desconocida que estoy buscando, una parte de mi número entero, de mi número completo. Y 459 es mi total, no mi cantidad máxima. Como pueden ver, estoy haciendo mis relaciones. El 100% es 459. 32% es X. Como pueden ver aquí, lo que estoy haciendo es
aplicar lo que corresponde a la regla de 3. Por eso hemos practicado esta parte. La regla de 3, recuerden, nos decía que puede ser directa o inversa. Y más adelante, aquí en el principio del tema, les dije que todos los porcentajes son directos. Entonces, esto tenemos que anotarlo y resolverlo con la regla de 3. En otras palabras, este 450 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y de ahí obtenemos este valor de X. Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Entonces, ¿qué porcentaje es 142 de 568 personas? A ver, aquí se me está preguntando, ¿qué porcentaje? Estamos hablando de P. Es 142. Aquí estamos hablando de la cantidad que hemos extraído de 586. 586 va a ser mi total entonces. Lo anotamos entonces. P, mi porcentaje, que corresponde al 100%. 142, que corresponde a la fracción, al número que he extraído. Y 568, que corresponde al total. De esta manera, entonces, lo único que tengo que hacer ahora es despejar P. Este 100 que está aquí pasa a multiplicar. Y de ahí obtenemos nuestro valor en porcentajes directamente. A ver, iremos resolviendo con ustedes, muchachos, por favor. Multipliquemos entonces 142 por 100 dividido entre 568. 25%. Muy Sale bien. 25. Perfecto, 25%. Estamos sacando entonces porcentajes. Pasamos a otra forma de verlo. Nos dicen que ¿de qué cantidad es 96 el 12%? Entonces nos está indicando que 12% de una cantidad desconocida es 96. Hacemos la relación entonces. 12% es 96. Estamos anotando nuestra relación. Y de nuestro 100%, C es nuestro total, ¿no? Lo anotamos simplemente como C porque desconocemos el valor. De aquí lo que tenemos que hacer de la misma manera es despejar. C está dividiendo, lo vamos a mandar al otro lado a multiplicar. 12 va a pasar a dividir y 100 va a pasar a multiplicar. Entonces, a ver, ustedes ayúdenme, muchachos, sería 96 por 100 dividido entre 12. 96 por 100 dividido entre 12. 800. Muy bien, le sale el resultado de 800. 800 entonces es mi total. 96 es el 12% de 800. De esa manera vamos a trabajar cuando hablemos de porcentajes. Muy bien, vamos a ir viendo entonces. Nos dice que dos cantidades son directamente proporcionales si al aumentar uno de ellos aumenta la otra. Como pueden ver aquí, vamos a reflejar lo que consistía la regla de 3. Las proporciones se basan en lo que era la regla de 3. Son directas o directamente proporcionales si al aumentar una cantidad, la otra aumenta, o al reducir una cantidad, la otra reduce. Vamos a ir haciendo ejemplos de proporciones ahora, similar a lo que era la regla de 3, pero aquí lo estamos anotando de otra manera. Esa es la única variación que tenemos. Por ejemplo, nos dice, en una receta se incluyen 3 huevos por cada 12 personas. ¿Cuántos huevos se necesitará si desea preparar la receta para 20 personas? Entonces, aquí tenemos nuestra relación.
3 a 12 es igual a X, nuestro número desconocido, a 20. Como pueden ver aquí, simplemente estamos anotando nuestras relaciones y empezamos a resolver, ¿no? De esta manera empezamos a despejar la X, 3 por 20 y 12 por X. 12 va a pasar después a dividir y nos da 5. Como pueden ver aquí, lo que se ha hecho es, al igual que en la regla de 3, es aplicar la regla de 3 aquí. Recuerden entonces, 3 y 12, X y 20. Cuando era directa, multiplicábamos en forma diagonal 3 por 20 y dividíamos por la otra diagonal que no tenía X. 3 por 20 dividido entre 12, ¿no? Entonces estamos llegando al mismo resultado. Simplemente que aquí estamos aplicando lo que es proporciones, ¿no? O se lo está aplicando con la indicación o con el enunciado de proporción. Nos dice que una proporcionalidad va a ser inversa si los productos que se obtienen al multiplicar los términos nos da una razón constante. ¿Qué quiere decir? Que A por B siempre me va a dar K, ¿no? De esa manera. O A va a ser igual a K dividido entre B. Nos está dando esa relación. Vamos a ir recordando entonces, al igual que en la regla de 3, es inversamente proporcional si cuando una aumenta, la otra disminuye. O si la primera disminuye, la otra va a aumentar. De esa manera va a trabajar la regla de proporcionalidad. Vamos a ir resolviendo el ejemplo entonces. De la misma manera, simplemente vamos a ordenar nuestro enunciado. Nos dice, una granja avícola hay 300 gallinas que se comen un camión de grano en 20 días. Si se compra 100 gallinas más, ¿en cuánto tiempo comerán o se comerán la misma cantidad de grano? ¿Qué quiere decir entonces? Que mientras más gallina tenga, me va a durar menos tiempo el grano. Se va a acabar más rápido. Entonces quiere decir que es una proporcionalidad inversa. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a anotar nuestras proporciones. 300 gallinas, 20 días, 400 gallinas, X días. Anotamos nuestra relación aquí de esta manera y invertimos la segunda razón, este lado de aquí. X y 20 lo invertimos. 300 a 40, X a 20. A partir de ahí multiplicamos de forma cruzada y obtenemos el resultado de 15. De la misma manera, pero aquí de forma más fácil y directa, podemos aplicar la regla de 3. La regla de 3 inversa nos dice que multipliquemos las horizontales, la primera horizontal, 300 por 20, y la dividamos entre la segunda horizontal, ¿no? Entre esta. 300 por 20 dividido entre 400 me da 15. De esa manera tengo que resolver lo que es la proporcionalidad. Hasta esta parte, muchachos, hemos visto entonces lo que es la razón y lo que son los criterios de proporcionalidad, tanto inversa como directa. ¿Hasta este punto tienen alguna duda de alguna parte que quieran que repita quizás?